Muy buena tarde, chicos. Buenas, profe. Buena tarde, Daniel. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día. Pues obviamente vamos a esperar a que también vamos a estar esperando que se vayan conectando sus demás compañeros. Bueno, los que se puedan conectar, obviamente. Obviamente sabemos las condiciones que han estado afectando en esta situación. Arellano, ¿no tienes ninguna inconveniencia en conectarte? ¿Estás por medio de datos? No escucho. Ahorita estuvieron comentando, creo que unos compañeros que creo que se les iba un poquito el audio. Bueno, sabemos de antemano, ya chequé la grabación, pero sí no está perfectamente el audio. Yo creo que es la cuestión de datos, la cuestión del internet. Pues ya sabemos de antemano, son cuestiones técnicas que pues no están en nuestras manos en determinado momento también solucionar en ese aspecto. Vamos a continuar, chicos, obviamente platicando más relacionados a estos temas también. Vamos a ver quién más se puede conectar también para tener un poquito más de retroalimentación y participación por parte de ustedes. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Una cuestión, si no les he cargado ninguna actividad por lo pronto, tampoco no es la cuestión de afectarlos. Ya el miércoles les comentaba, vamos a ver cómo está la cuestión de en cuanto al tiempo también y que les permita conectarse a los demás. No les voy a cargar ninguna actividad ahorita. Entre las sesiones no les cargué y no les voy a cargar, más que nada para que no, pues sus demás compañeros tampoco no perjudicarlos, no se atrasen en esa cuestión. Ya el miércoles veremos, obviamente, cómo amanecen y así se restablece bien la cuestión de la energía eléctrica, la cuestión de las señales, pero por lo pronto no se preocupen, no nos atrasamos tampoco, estamos bien en cuestión de los trabajos que hemos realizado hasta el momento y todavía tenemos la próxima semana para pues, dar finalizada este módulo también. Ok, les voy a compartir pantalla, chicos. Estamos hablando de la cuestión de las decisiones en su momento, obviamente decisiones judiciales que se deslindan, pues obviamente también de las Supremas Cortes de Justicia internacionalmente hablando. Vimos la cuestión de la equidad y pues obviamente pues la equidad también tiene relevancia en esta cuestión de las decisiones, pues no se puede beneficiar a uno y perjudicar a otros estados. Entonces nos decíamos que las decisiones pues, son fuente del derecho internacional moderno, pero pues, obviamente su carácter más bien en apoyo, en auxiliar a ese tipo de cuestiones de idiosincrasia internacional. Dice, porque una sentencia internacional nos dice no puede apoyarse de manera única y exclusiva en un precedente jurisprudencial. Dice, las decisiones judiciales no son normas, pero son fuentes a las que se recurre para encontrar la regla aplicable. O sea, nos dice, no es una norma en sí, no es una ley específica, pero sí nos sirven en determinado momento para aplicar una regla o una sanción. Obviamente, sabemos de antemano cuál es la cuestión. Obviamente, de hecho, en México pasa esa cuestión de jurisprudencia, que son 5 ejecutorias en una misma dirección y nos le sirven en determinado momento a otros jueces para dictaminar sentencia. Es parecido el caso en cuestión de las decisiones judiciales. A lo mejor no hay una norma, una regla, una ley que especifique algún tipo de delito, pero sí hay decisiones judiciales en este caso pues, de otros jueces
o hechos similares, muy parecidos, donde se dictamina exactamente, se puede aplicar la misma regla, o sea, el mismo procedente. Entonces, nos permite, pues obviamente, tener una cuestión antagónica de parte de esas decisiones para proceder a una nueva decisión. Lo tomamos como un ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos directamente en la cuestión del derecho mexicano en nuestro país? En la cuestión de la jurisprudencia, 5 ejecutorias en una misma dirección, pues nos da, a lo mejor no existe una ley en base a ese mismo, a una sentencia, a un acto ilícito, etcétera, etcétera, o algún hecho, no hay una ley que dictamine o especifique como tal a un artículo, es muy claramente, pero obviamente podemos checar, en este caso, ejecutorias en una misma dirección muy similares y en determinado momento eh, también avalar, obviamente en casos similares, esa misma sentencia. Nos sirve como ejemplo, como base en esa cuestión. Igual, les digo, igual en los ámbitos internacionales. Dice, por otra parte, las sentencias judiciales ejercen una influencia considerable para el desarrollo del derecho internacional por ser una aserción imparcial y valiosa del derecho por juristas de gran autoridad técnica y moral. Dice, hay por otra parte decisiones judiciales de naturaleza objetiva que valen generalmente en cuestión y la efectividad de esta fuente estatal es tan manifiesta que el mismo tribunal permanente se refiere a los precedentes jurisdiccionales. Entonces, se toman en cuenta obviamente las sentencias que se hayan eh, acatado, que se hayan dictaminado en otros casos o hechos recíprocos, similares, se toman como ejemplos también para dictaminar una nueva sentencia. Tenemos otra cuestión también en conceptos de derecho internacional, que es la doctrina. Dice que la doctrina internacional se encuentra relegada en nuestro tiempo a un lugar mediocre entre las fuentes auxiliares, dice, cuando anteriormente tuvo un papel preponderante en la creación de reglas del incipiente derecho de gentes. Autores clásicos han aportado conceptos razonados sobre la fuente de la obligación internacional, la cuestión de cómo funcionaron como una autoridad prescriptiva, cuajando un orden legal internacional, el cual pudo sobrevivir en épocas difíciles. Entonces esa cuestión de hoy en día, pues obviamente como lo menciona aquí, está un poquito relegada esa cuestión, no se toma tanto en consideración, pero pues obviamente las leyes que tenemos hoy en día y que son muchas veces en la cuestión histórica, pues sí se basaron en esta índole de la doctrina. Entonces, por eso dicen que a lo mejor hoy en día no se lleva muy a cabo, no se trae reciprocidad, pero sí han servido de base para establecer normas jurisdiccionales a nivel internacional. Dice, en épocas recientes, la doctrina emerge y ha cobrado un rol muy estimable en el desarrollo del derecho internacional, sobre todo cuando se despoja de excesos y se aplica a considerar factores sociológicos, junto con el análisis de la normatividad de los sistemas legales. Además, nos dice que el pensamiento doctrinario fertiliza el derecho de gentes. Estando el derecho internacional en formación, la filosofía determina su contexto más que en el derecho interno. Así la opinión letrada resulta importante como un medio de arrojar luz en las reglas del derecho internacional y volver más fácil su formación, que no se haga tan rebuscada esta situación, tan complicada. Obviamente hay filósofos estudiosos en cuestión de esta materia que pueden aportar en esa cuestión, cómo es la formación, cómo obviamente los pensamientos, la retroalimentación de parte de estudiosos en el tema, pues han aportado cuestiones que han servido en determinado momento para dictaminar leyes, para que queden reglamentadas obviamente ciertas normas jurisdiccionales internacionalmente y que había estado olvidado. Pues hoy en día, pues obviamente se vuelve a retomar un poquito
el tema o se está empezando a tomar un poquito más de realce esta cuestión cuando obviamente unas décadas atrás se habían olvidado de esa cuestión, lo que pudieran aportar algunos pensadores en la materia y que obviamente anteriormente habían servido también para establecer leyes internacionales. Nos dice que la doctrina ha de superar pues obviamente pues aún muchos obstáculos en esta cuestión antes de que se vuelva a tener pues la cuestión de valorización hoy en estos días. Dice que vale la pena examinar cuáles son los factores sociológicos y de otra índole que impiden que la doctrina sea uno de los elementos de importancia en la cuestión de la formación de normas internacionales y que se le haya postergado. La Corte Internacional de Justicia no ha recurrido a la doctrina en las sentencias expedidas hasta hoy, lo que desalienta a los estudiosos del tema. Obviamente, pues sabemos de antemano que para el derecho se basan los hechos, la cuestión legal. Si no existe una cuestión legal, si no existe un hecho al cual analizar, el cual estudiar, en el cual se base cierta sentencia, pues obviamente no se puede basar el derecho, dictaminar sentencias simplemente por la forma de pensar de otras personas. Más que nada, esta ha sido la parte primordial de por qué una doctrina en determinado momento la cuestión de la doctrina se ha pasado a segundo plano en esta cuestión. Como lo bien menciona aquí, una corte pues no recurre a la cuestión de la doctrina. ¿Por qué? Porque son las formas, son pensamientos filosóficos más que nada en esa situación. Eh, Obviamente se tienen que pasar muchas cuestiones, muchas reciprocidades, sentencias que avalen ese tipo de filosofía. Entonces, por eso las cortes, ellos simplemente se deslindan de esa situación, no teniendo ninguna cuestión donde intervenga la interpretación. Simplemente se va directamente al hecho y se va directamente a la cuestión de que si existe el hecho y existe obviamente una ley que esté regulando ese hecho delictivo, ¿no? En determinado momento, pues obviamente ellos emiten sentencia, no simplemente por la forma de pensar de algún grupo de filósofos o de algún, porque pues obviamente sabemos de antemano que de un país a otro pues cambia esa cuestión. Entonces, en un país pueden tener algún tipo de pensamiento, en otro país otro tipo de pensamiento, no se ponen de acuerdo. Entonces, si normalmente en un grupo cerrado, en el mismo país, en el mismo estado, a lo mejor en la misma ciudad no se ponen de acuerdo las autoridades, pues imagínense qué es lo que pasa en los países del mundo. Entonces, por eso la doctrina ha sido relegada un poquito en esa cuestión. También tenemos la resolución o las resoluciones de órganos internacionales. Nos dice que en los últimos años se ha venido hablando de una nueva fuente no comprendida del artículo 38 en la cuestión del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas y que son las determinaciones de los órganos internacionales. Ya vimos cuáles son algunos órganos internacionales como tal, no como estaba estructurada la ONU, sino los órganos internacionales en su debido momento. Estos reciben nombres muy variados, pues ya sabemos, tal como resoluciones, declaraciones y recomendaciones. O sea, debe reconocerse una primera dificultad en que estos instrumentos internacionales no estén clasificados ni tampoco jerarquizados. Así de una conferencia internacional puede brotar una recomendación que pese a su nombre constituye un acto que porta fuerza obligatoria. Una resolución puede a su vez ser solo una manifestación tibia, sin fuerza alguna, y una declaración, en cambio, podría traducirse en derecho y obligaciones. Dice, son bastantes las determinaciones que emergen de las reuniones internacionales y de actuaciones que surgen de los cuerpos permanentes internacionales y muy variada la gama de efectos que producen. Dice, es indudable que se está en presencia de una fuente que, si se quiere, podría ser subsidiaria para que no deje de tener importancia creciente. Entonces,
lo que se está recomendando hoy en día, cuando hay una asamblea, cuando hay alguna cuestión que se pongan de acuerdo en una reunión de los órganos internacionales, obviamente que se utilice como una resolución en determinado momento, lo que llega a brotar, lo que llega a emerger, surgir de determinado, pues obviamente estatutos, determinadas asambleas. Sabemos que hay de los órganos internacionales, normalmente realizan asambleas y pues hay acuerdos, de, pues obviamente de diferentes índoles, y pues obviamente simplemente hace brotar pues la recomendación de que se lleven a cabo pues esos acuerdos de diferentes cuestiones comerciales, bélicas, de salud, de cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente se está anteponiendo que pues ese tipo de resoluciones, cuando se llegue a un acuerdo, se pueda considerar también en una corte internacional, no nada más simplemente el que quede, lo que quede plasmado en determinado momento por algún acuerdo firmado, sino también lo que se hable directamente, si se lleva un consenso y si todos están de acuerdo en tomar ciertas decisiones, y que una vez que se toman ciertas decisiones, ya que se pusieron de acuerdo, se dictaminen como obligatorias. Más que nada eso es lo que se persigue por parte de los órganos internacionales en sí. Tenemos el Congreso de Viena de 1815. ¿A qué nos referimos con la cuestión del Congreso de Viena? Que son obviamente donde hay varias cuestiones donde han emergido la cuestión del derecho internacional público, y que pues, obviamente ha venido a regular el trato internacional de los diferentes estados. Dice: el Congreso de Viena dio paso a un derecho internacional bien estructurado, casi con las características que se le conocen actualmente. Se establecen diversas divisiones políticas y se inaugura un sistema de gran resonancia que se conoce como la intervención. La Santa Alianza, dice, un pacto de ayuda militar y un sistema de organización internacional establecían el sistema de la consulta por medio de congresos para actuar defendiendo el principio de la legitimidad monárquica en contra, en este caso, de brotes de liberalismo. O sea, tiene que estar todo estructurado, todo bien planeado, en no que unos estén en contra, otro a favor. O sea, todos deben de, como se dice, tomar un mismo rumbo, una misma congruencia en la cuestión, para que obviamente salvaguarde la paz mundial. Dice: surge en Viena esta cuestión el llamado Concierto Europeo, que fue fundado en el equilibrio de poder. Habría de manejar los destinos del mundo a lo largo del siglo XIX. Un hecho interesante surgió del Congreso, y es que desde 1815 hasta 1914 no hubo guerras mundiales. El derecho internacional, después de ese Congreso y hasta la Primera Guerra Mundial, alcanza un desarrollo de sus instituciones como las siguientes: la opinión pública internacional, que habría de pensar en la formación de las instituciones. Se desarrollan las represalias, el bloqueo se asienta y se depura. Dice: la intervención se instaura y se crea una teoría a su alrededor. La esclavitud desaparece por acción internacional. Se forma el régimen de la navegación de los ríos internacionales. La institución diplomática, el régimen consular llega a su esplendor. Se principian los movimientos pacifistas al final del siglo XIX. La cuestión de la proliferan los tratados multilaterales, y se ponen las bases de la solución pacífica de los conflictos entre estados al final del siglo XIX, y se crean los organismos administrativos internacionales. Entonces, el Congreso de Viena, pues obviamente fue un par de aguas en toda esta cuestión del derecho internacional público, y que pues sirvió para que hubiera paz en su momento, en su debido momento. Pues tuvo que obviamente mantener las relaciones cordiales en ese aspecto. Puso las bases para todo lo que comentamos: opinión pública, intervención se instaura,
desaparecer la esclavitud y muchas otras cuestiones que en su momento pues obviamente apoyó y se instauraron gracias al Congreso de Viena en 1815. Entonces es la base de lo que hoy vemos en día como derecho internacional público y de otras organizaciones internacionales también. También tenemos el Tratado de Paz de Westfalia de 1648. Dice, el Tratado de Westfalia de 1648 constituyó durante casi un siglo la estructura política internacional del continente europeo y es el primer síntoma importante de la existencia del derecho internacional, confirmando el principio de la soberanía territorial, indispensable en un orden jurídico internacional. Se da su incremento de las actividades diplomáticas, nacen y se multiplican los tratados de comercio, la institución de la neutralidad se desarrolla notablemente y da lugar a regir lo relativo al contrabando de guerra. Dice, este tratado vino a poner fin a la llamada Guerra de los 30 años, que fue una fusión de luchas que se verificaron en Europa y que se enfrentaron al emperador y los principios católicos alemanes, apoyados por España contra los principios protestantes sostenidos principalmente por Francia y Suecia. O sea, ahí se unificaron obviamente las cuestiones europeas. Hoy sabemos de antemano que existe la Comunidad Europea, pero nos sirve para que veamos desde dónde, obviamente desde cuándo ha venido trascendiendo para dar resultado a lo que hoy en día es la Comunidad Europea. No simplemente se da de un día para el otro, obviamente han sido décadas de negociaciones y han ido transgrediendo obviamente congresos y tratados para llegar a lo que hoy es en día una comunidad europea unida en ese aspecto. Nos dice que los efectos de este tratado de Westfalia, ¿cuáles fueron? El intento de estructurar la política europea sobre la base del equilibrio entre las naciones y de un derecho universal. La aparición de los grandes estados modernos que iniciaron el periodo capitalista. Dice la cooperación internacional por medio de congresos en los estados europeos. La igualdad jurídica de los estados en derechos entre el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo. Dice, se afirma en las relaciones entre los estados el principio de libertad de conciencia y de no permanecer subordinados al pontífice en sus relaciones internacionales. El Tratado de Westfalia establece una igualdad jurídica entre los estados independientes de su credo y de su forma de gobierno, y se inician las primeras conferencias, las cuales tendrían como misión fijar periódicamente la ley de comunidad internacional. Dice, en 1713 surge el Tratado Utrecht, dice que establece el principio político internacional de la mayor importancia, el justo equilibrio del poder, originado obviamente desde Westfalia. Dice que se mantuvo hasta la época del orden. Dice, este principio es el sustituto lógico de un monopolio de poder que no podía darse por aquellos días, caracterizándose este periodo por un marcado progreso en el número y en la técnica de los tratados, por la realización de actos para el tratamiento de prisioneros, heridos y enfermos en campaña y por el apogeo que alcanzó la neutralidad. Entonces, tenemos que desde 1648 que quedó estipulado el Tratado de Westfalia, donde pues obviamente se dieron en buenos términos la cuestión de pues más que nada de fronteras, de territorios, qué países ocupaban tal cuestión, eh, cuestiones de fronteras naturales, fronteras políticas. Sabemos de antemano, a raíz de todo esto, o sea, estas fueron las bases. Obviamente, anteriormente, no sé si recuerdan que existía la URSS, de hecho lo comentamos también en sesiones anteriores, existía la URSS. Entonces, todo este tipo de tratados, todo este tipo de congresos, pues en determinado momento, una vez que la URSS se desintegró, sirvió para que pues cada uno de esos países pues obviamente adoptara una autonomía a nivel internacional, simplemente ya como un país, o sea, ya no unidos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues obviamente que anteriormente lo integraban, pues el mayor país es Rusia,
pero estaba Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, etcétera, etcétera, y otros más países que integraban la URSS. Entonces se separaron y dijeron, ¿saben qué? Pues obviamente nosotros queremos ser países independientes porque anteriormente estaban conformados por un bloque socialista, por eso se habían unido también. Y hoy en día, pues obviamente lo que impera es el capitalismo puro en sí, obviamente con sus desarrollos y trascendencias como tales, pero realmente pues la base es el capitalismo a nivel mundial. Entonces, pues obviamente ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros realmente queremos seguir progresando como países independientes. De hecho, ustedes pueden checar, pueden ver videos en diferentes plataformas, cómo se vive y todavía hasta la fecha, hasta el día de hoy, eh, siguen, se le puede denominar a lo mejor pagando en su momento haber pertenecido a un bloque que en determinado momento controlara toda esta situación. Eh, Se vive así muy, a lo mejor en condiciones no precarias, pero pues sí muy, no tan urbanizadas en su momento. O sea, sí hay un rezago en esa cuestión, ocasionado, obviamente, en opinión por diversos eh, hay economistas y pensadores y filósofos en el tema, ocasionado mismo por el rezago que contribuía el bloque socialista, porque pues, recordemos que el bloque socialista, el Estado controlaba todo, o sea, no dejaba independiente en esa misma situación, no dejaba hacer más, no dejaba, obviamente nada más brindaba lo que se necesitaba. Entonces hay rezago en esa parte de los países socialistas, lo pueden ver en videos en YouTube, cómo se vive en esa situación. Obviamente pues en su momento también la población se ha hecho muy longeva. Y qué es lo que pasa, porque pues obviamente la población juvenil ha migrado a otros países con más desarrollo urbano. Entonces sí, esos tipos de países se van quedando, a excepción de las capitales, que es obviamente pues lo más esencial de cada uno de ellos. Pues sí, sí, los demás ciudades dentro del mismo país están representando un atraso más que nada en cuestión de humanidad en ese sentido. ¿Hay dudas, comentarios, chicos, o algo que quieran aportar más a estos temas? No, profe. Muchas gracias. Nadie tiene ninguna duda, ningún comentario. No, profe. Gracias. Entonces continuamos. Entonces tenemos las bases y obviamente teníamos los antecedentes de esta cuestión, eh, que obviamente saber y conocer las bases es muy importante. Congreso de Viena, el Tratado de Westfalia, de hecho en una investigación ya tuvieran que haber analizado esta situación. Y tenemos obviamente en base a qué contexto se creó obviamente la Organización de las Naciones Unidas. Pues primeramente es la idea de crear una mejor y más conveniente organización internacional integrada por estados, que se no abandonara la cuestión realmente de los estadistas y las cuestiones, las normas internacionales, que tanto el Congresos de Viena, el Tratado de Westfalia, pues no pasar desapercibidos esas cuestiones, porque pues obviamente sabemos que habían dado muy buenos resultados. Dice, a pesar de la guerra de 1939, ya que desde el principio de esta contienda se consideró que deberían dar los pasos para dar cuerpo a esa organización. O sea, ya se tenía en mente, obviamente, esa cuestión antes de la guerra, crear un organismo supranacional que regulara todas las cuestiones, no simplemente algunos tratados directamente en Europa, sino a nivel mundial también. Dice, la única diferencia de opiniones radicaba en que unos se inclinaban a continuar la sociedad de las naciones, reforzándola o suprimiéndole defectos. Dice, en tanto que otros opinaban que se tomara la forma de una organización más orgánica, o sea, una organización de tipo federal.
y otros más que la estructura debiera ser determinada por una combinación entre las lecciones de la experiencia, las necesidades impuestas por la situación internacional al terminar la guerra, etcétera, etcétera. Las Naciones Unidas se vinieron tomando forma de 1943, cuando las grandes potencias expidieron en octubre de ese año la declaración en Moscú. Dice, las conversaciones de Dumbarton Ox en 1944, realizadas entre representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China, se arribó a un proyecto de organización bien elaborado que se puso en circulación entre los demás aliados para comentarios y observaciones. En dicho proyecto se ponía énfasis en la promoción de la cooperación económica y social, y es obviamente pues era un elemento novedoso en su momento. Obviamente pues aquí vemos los cuatro grandes que así se le denominan: Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China, que obviamente ellos pusieron las bases para lo que es hoy la ONU. eh, ellos negociaron, pusieron las bases y obviamente lo compartieron con los demás países a nivel internacional, y por eso es que Estados Unidos, pues en todas las cuestiones, cuando haya alguna cuestión de que infrinja o que llegue a perturbar la paz mundial, pues siempre está pues ahí en esa cuestión, siempre pone mano, quiere regular todas esas cuestiones, porque pues obviamente son de los cuatro países que establecieron pues obviamente la ONU, y que se estableció la idiosincrasia de la paz mundial a raíz de las dos grandes guerras que ha habido en la historia de la humanidad. Por eso siempre Estados Unidos está ahí en esa cuestión regulando. Y pues, obviamente ellos, lo más importante, aparte de la cuestión de que no hubiera guerras, que no se peleaban por territorios, otras cuestiones, pues más que nada incluyeron la parte de la cooperación económica, la parte y la parte social, para ayudar a desarrollarse entre ellos, porque recuerden que pues, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues Europa quedó devastada, todas las ciudades, los grandes países, pues obviamente quedaron devastados. Entonces los demás, el mundo ayudó en esa parte, obviamente a desarrollar nuevamente, por eso incluyeron esta parte de cooperación económica y social, para que saliera esa región del mundo, pues obviamente que superara la cuestión de la guerra. Nos dice que también más de 50 naciones se reunieron en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Fíjense qué determinado periodo de tiempo se estuvieron reuniendo para aceptar ya la ONU. Dice, para esa época ya se habían recibido muchos puntos de vista sobre el proyecto de Dumbarton Ox. Dice que incluía el acuerdo sobre votación en la organización. Dice que se había alcanzado en la conferencia de Yalta, de la conferencia de San Francisco, salió la Carta de la Organización de la ONU, que es su estatuto, que va acompañado del estatuto de la Corte Internacional de Justicia también. Dice, la similitud entre las Naciones Unidas y la extinta Sociedad de Naciones, pues obviamente era inevitable, es inevitable en esa cuestión. Dice, ya que los propósitos de ambas son los mismos: promover la cooperación internacional y lograr la paz y seguridad internacionales. La diferencia está más bien en las funciones de los órganos, en lo que se refiere al arreglo de las disputas y en las medidas a tomar cuando se presentan. Entonces, es muy parecido a lo que decían, pero pues, obviamente la Sociedad de las Naciones en determinado momento dejó de existir y se instituyó a nivel internacional la Organización de las Naciones Unidas, en base, obviamente, a muchos apegos, en muchas condiciones que obviamente también representaba la Sociedad de las Naciones en su momento. Los estados que participaron en la promoción de la firma de la Carta de la ONU fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia y China en las conversaciones de Dumbarton Ox de 1944. Dice, ¿en qué fecha se instauró la ONU? Fue en 1945, a partir de la conferencia
de San Francisco, en la que se reunieron más de 50 naciones del 25 al 26 de junio de ese mismo año. Ok, entonces así quedó instaurada, quedó situada ya la cuestión de la ONU desde en 1945 como pues obviamente fecha clave. En 1944 pues obviamente se firmó la carta y ya quedó instaurada en 1945. Tenemos algunos sujetos típicos y atípicos en cuestión del derecho internacional. Vimos también lo que son los sujetos del derecho internacional, pero obviamente también tenemos una parte típica y una atípica dentro de este mismo derecho. En la definición clásica del derecho internacional público, nos dice que solo los estados eran sujetos de este ordenamiento. Actualmente ya no es así. O sea, anteriormente nada más eran los estados, hoy no, hoy también los sujetos obviamente son parte de este ordenamiento. Dice el estado siendo el sujeto típico del derecho internacional público no excluye que no puedan existir otros sujetos como los organismos internacionales, las organizaciones religiosas y humanitarias a las que la comunidad internacional reconoce personalidad jurídica internacional como tal. Y vamos a ver también la cuestión de organizaciones religiosas, cómo es la regulación en ese aspecto y por qué se respeta su soberanía también. En el caso de la Orden de Malta, la soberana Orden de Malta, y también la cuestión del Vaticano. Hay algunas teorías referente a esta cuestión, obviamente referente a la cuestión de los sujetos del derecho internacional. Nos dice que existe la teoría pura del derecho y que obviamente en la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, dice, se habla de los ámbitos de validez de las normas jurídicas y uno de esos ámbitos pues obviamente es el personal, en el cual está dado por las personas cuyas conductas deben ser reguladas por dicha norma. Dice, esta noción se encuentra vinculada directamente al concepto de sujeto de derecho si su conducta está descrita por el ordenamiento jurídico. Entonces, una vez que ya no nada más simplemente el hecho de que se considera estados como sujetos del derecho internacional, obviamente también las personas en su momento se empiezan a considerar sujetos del derecho internacional porque en su debido momento también ellas son las que se deben de regular para que no exista obviamente una controversia en las relaciones internacionales en cuestiones sociales y culturales. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta tercera y última sesión. Nos vemos el próximo miércoles, esperando que las condiciones ya permitan que sus demás compañeros se conecten, estén pendientes en este caso del Classroom, como quiera, no les puse actividad para no interferir también en las cuestiones con sus compañeros, no afectarlos, y el miércoles nos veríamos nuevamente. Muchas gracias, que tengan buen inicio de semana.